Saludos. En este video voy a mostrar cómo resolver un problema de fluidos utilizando el método de Randall Knight de palabras, conceptos clave, modelo, visualización, procedimiento o resolución y evaluación del resultado. Es muy importante también que ustedes participen en ir haciendo este problema, para lo cual vamos a dejar ciertas pausas para que paren el video y ustedes puedan realizar el trabajo y luego continúen el video para verificar que lo que hicieron es correcto o no. La primera parte es siempre leer con mucha atención el problema y copiarlo sin faltas de ortografía. Hay que recordar que el resultado final se trata de contestar con un enunciado lo que nos están preguntando. Después de que copiaron el problema, nos vamos a preguntar cuáles son las palabras y conceptos clave con los que tiene que ver este problema. Entonces, aquí normalmente ustedes los tienen que enunciar y buscar, ya sea en el libro de texto, en su cuaderno o en algún video, de qué se trata estas palabras, ideas claves con las que vamos a trabajar. Y aquí les pido entonces que paren el video y hagan esta primera actividad. El tema principal es mecánica de fluidos, por lo cual lo anotamos así. Y recordando que estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo. Estamos trabajando de un gas que no nos dicen cuál es su naturaleza y nos están hablando del mercurio. En este caso es el mercurio en estado líquido, que es el estado en que normalmente está a temperatura ambiente. Entonces, aquí habría que investigar un poco sobre el mercurio, que se le conoce también como sus letras que se abrevian es Hg. Y por supuesto un manómetro, ¿no? Un manómetro es un instrumento para medir la presión, justamente utilizando un tubo en U y mercurio, y hay que estar familiarizados en cómo funciona el manómetro. Por otro lado, nos piden el concepto de presión, y aquí nuevamente estamos bajo la duda de si se trata de la presión manométrica o la presión absoluta. Y justamente vamos a ver estos dos términos para ver su diferencia. Esto es, digamos, la parte importante de las palabras. Y aquí lo interesante es que ustedes hagan una primera indagación acerca de estas palabras claves o conceptos claves, ya pensando en cómo se aplican en este problema. Es decir, tenemos que buscar cuáles son los principios de fluidos que nos van a ayudar justamente a entender cómo funciona el manómetro. Entonces, esta es muy importante. Les voy a poner en los comentarios un enlace a un video justamente que habla de cómo funciona un manómetro. Y luego vamos a trabajar la parte de modelo y visualización. Entonces, les pido que paren el video y que intenten justamente empezar a hacer un dibujo de cómo sería ese manómetro, cómo estaría el gas, cómo estaría que es la visualización, y cuáles serían las simplificaciones e idealizaciones que haríamos para poder abordar este problema. Una de las claves para poder resolver este problema justamente tiene que ver con hacer un buen esquema. Este es un esquema de justamente el libro de Randall Knight, donde nos
hace énfasis en las partes más importantes de un manómetro y cómo mide la presión. Recordemos primero qué es presión. Tiene que ver con la fuerza sobre unidad de área, que en este caso pueden ser los fluidos, y aquí tenemos diferentes presiones. Tenemos la presión que hace la atmósfera a todos los objetos en la superficie. Tenemos la presión dentro del fluido, en este caso el fluido es el mercurio, y tenemos la presión del gas, que es lo que nos pide nosotros medir. Entonces la idea fundamental es que el gas está en una celda, está en un lugar contenido, y se le conecta el manómetro, que es este tubo en U que tiene el mercurio. Entonces, cuando entran en contacto, aquí va a haber cuando lleguen en el equilibrio, va a quedar el gas en frontera con el mercurio en este punto, y en este punto la fuerza por unidad de área, es decir, la presión del gas va a ser igual a la presión del mercurio en este punto. Y por otro lado, el manómetro tiene abierto esta parte, y entonces en este punto la presión del mercurio aquí es igual a la presión de la presión atmosférica. Entonces, ¿cuáles son las idealizaciones y simplificaciones que vamos a hacer? Pues la primera es recordar que cuando un gas está contenido, la presión del gas es la misma en todos lados. Entonces, es lo mismo la presión aquí, 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 y por lo tanto, en este punto. La segunda cosa es que voy a considerar el líquido como incompresible y voy a poder ver cuál es su densidad en las tablas correspondientes de la densidad del mercurio y que están en ciertas condiciones ideales indicadas en esas tablas. Y voy a considerar la presión atmosférica al nivel del mar, es decir, que vale una atmósfera. Entonces, esas son las idealizaciones que me van a ayudar a resolver este problema. Y luego, también es interesante ver cuáles van a ser los principios de los fluidos que me van a ayudar a resolver este problema. Bueno, pues una vez que tenemos establecido estos valores de las presiones, como les había dicho, pues aquí sabemos que puedo yo calcular la presión en el mercurio debido a la profundidad H. Recordemos que la presión en un fluido, en un líquido, aumenta con su profundidad. Entonces la presión aquí, que es la presión atmosférica, y la presión aquí es diferente. Aquí va a ser la presión atmosférica más la presión debido a la columna de este fluido. Ese va a ser el primer principio que vamos a utilizar. El segundo principio que vamos a utilizar es el hecho de que en un mismo fluido las presiones a la misma profundidad van a ser iguales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tomo, por ejemplo, de este lado en la esquinita la presión y en esta otra esquinita la presión, van a ser iguales para la misma profundidad. Pero aquí es donde el tubo en U juega un papel fundamental, porque como aquí sigue el mercurio, la presión en este punto, que es justamente donde está en contacto con la celda del gas, va a ser la misma. Entonces, yo puedo calcular la presión del mercurio en este punto, en P2, y va a ser igual a la presión en el punto P1. Pero como había dicho anteriormente, por equilibrio, finalmente equilibrio de fuerzas en este punto, la presión del gas, que es igual en cualquiera de los puntos, pues va a ser igual a la presión P1.
y entonces ya vamos a tener una cadena de procedimientos para resolver la presión. Entonces les pido que ustedes pongan esos puntos para resolver la presión que ya nos dan la resolución del problema. ¿Y cuál es la presión manométrica? Pues la presión manométrica es la presión que no toma en cuenta la presión atmosférica. Entonces, en este caso, la presión manométrica sería únicamente la presión debida a esta columna de mercurio. Si se dan cuenta, lo que es muy interesante aquí es que justamente por ser el manómetro de mercurio un instrumento que fue muy utilizado con anterioridad, algunas de las unidades son justamente milímetros de mercurio, porque se medía directamente la presión. Entonces, si la presión del gas aumenta, ¿qué creen que vaya a suceder? Si la presión del gas disminuye, ¿qué creen que vaya a suceder con la altura de esta parte del mercurio? Eso es como lo interesante. Entonces vamos por partes. Entonces, lo primero es escriban la parte de del modelo, que son las simplificaciones e idealizaciones, y pongan la visualización, pero con respecto a este problema. Es decir, lo único que tienen que enfatizar es que estos 36.2 centímetros son los que vamos a trabajar. Y aquí en el procedimiento resolución, lo primero que tienen que hacer es poner los pasos que nos va a llevar a resolver este problema con los razonamientos. Y aquí el razonamiento está sustentado en los principios de fluidos que hemos visto. Entonces, a trabajar.